Bien, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. No me acuerdo cuándo fue la última vez que vine, así que hace un par de tiempo. Pero sí, algunos nos encontramos en el retiro, ahí a principios de julio, así que eh, allí comenzamos un poco a estudiar esta serie de Santiago, ¿ya? Entonces, para quienes no han estado quizás tan regular, les cuento que en este mes vamos a estar estudiando la Carta de Santiago, ¿ya? En una serie que se llama Una comunidad sabia en medio de un mundo injusto, ¿ya? Y antes de ir de lleno al pasaje, quiero pedirles que oremos para que Dios nos guíe en este tiempo, nos desafíe, nos ayude ahí a estar atentos y a que todo lo que escuchemos también nos vaya desafiando esta tarde, ¿ya? Así que oremos juntos para comenzar. Amado Padre, te damos gracias este día por poder reunirnos, gracias porque tenemos la posibilidad de estudiar tu palabra, Señor. En este caso, la carta de Santiago. Te damos gracias porque tenemos la posibilidad de acceder a tu palabra en nuestro idioma. Y te pedimos para que en este tiempo nos guíes, nos ayude a comprender tu mensaje, nos ayude a entender todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ya que no solamente sea algo que escuchemos hoy, sino que también eh, la enseñanza hoy también la podamos vivir eh, y llevar en la semana, Señor. Te pedimos de tu ayuda en este tiempo, de tu guía, eh, y para que también sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y al comenzar, para entender un poco más de este pasaje, quería que pensáramos, no sé si les pasa, o a mí me ha pasado, que hay gente que es muy buena para inscribirse en cursos o talleres o actividades para aprender algo nuevo, ¿no? Eh, Puede ser, no sé, un idioma o un curso de repostería, de baile, eh, o algo así. Y nos pasa que eso requiere de que uno siempre tenga que estar ahí asintiendo para poder ponerlo en práctica, ¿no? Porque a veces pasa que uno aprende algo y después si no lo pone en práctica se nos olvida, ¿no? Entonces, como que alguna vez subimos a hacer cierta cosa o tenemos ahí algún conocimiento y como no estamos ahí a diario con eso, se nos olvida, se nos pasa, ¿ya? Pero creo que siempre algo nos queda, ¿no? Algunos dicen que, por ejemplo, si uno aprende a andar en bicicleta, a pesar de que no ande en bicicleta por un tiempo, después igual puede andar, porque algo de memoria nos queda de ese andar en bicicleta, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos ahora con el pasaje es qué nos pasa a nosotros también en esta práctica con el Evangelio, ¿ya? Eso vamos a estar revisando entonces hoy día. Y para entender mejor el pasaje, recordar algunos aspectos que hemos revisado del contexto, ¿cierto? La situación de quién escribe, cuándo se escribe esta carta, ¿ya? Y en este caso, nos comentaba hace un par de semanas eh, el pastor Carlos, y después la semana pasada, ¿cierto?, el pastor Gabriel, sobre el autor, que es Santiago, también, ¿cierto?, nombrado como Jacobo en la Biblia, y él le escribe a los creyentes que estaban fuera de Israel, ¿no? En Santiago al principio, ¿cierto?, habla de que le escribe a las tribus, ¿no?, Israel, que están distribuidas por el mundo, ¿ya? Por lo tanto, las personas que le está escribiendo son personas que ya conocen de Dios, de Cristo, ¿no? Y por eso no se enfoca tanto quizás como en dar declaraciones del Evangelio en sí, sino que su objetivo es poder mostrarnos cómo debemos vivir nosotros, ¿ya? Cómo nosotros como cristianos debemos mostrarnos al mundo eh, siendo seguidores de Cristo, ¿ya? Entonces la semana pasada el pastor Gabriel, ¿cierto?, nos presentó la primera sección del capítulo 1, ¿ya?, donde nos señalaba que en momentos de dificultad, de adversidad, debemos buscar sabiduría y dependencia en Dios, y no en nuestras fuerzas o en nuestras propias ideas, ¿cierto?, nuestros propios pensamientos, porque solo en el Señor podemos encontrar la paz, la convicción y el propósito para vivir nuestra fe en momentos de adversidad.
¿no? Eso fue lo que estuvimos revisando ahí en esa primera sección. ¿Ya? Y esta sección, ¿cierto? Leímos desde el capítulo, o sea, desde el versículo 12, ¿ya? Pero vamos a considerar el estudio desde el 16. Entonces, del 12 al 15 lo vamos a revisar también ahora en el contexto, que es lo más cercano al texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que comenzamos, ¿cierto? Y que ahí leyó Ignacio, es que Santiago ahí habla de las pruebas de la tentación, ¿ya? Que es un concepto que a veces escuchamos o no escuchamos tanto, el de la tentación, pero Santiago al principio de los versículos 1 al 4 ya habla de esto de vivir pruebas, ¿no? De enfrentarse a pruebas en nuestra vida cristiana. Y en este caso, la diferencia sí de una prueba con la tentación es que, de acuerdo a lo que dice acá, del 12 al 15, ¿ya? La tentación es algo que no viene de Dios. No es como que Dios nos pone algo para saber que vamos a pecar, sino que somos nosotros mismos, a veces, eh, con nuestros deseos internos, los que nos exponemos a la tentación, ¿ya? Eh, y por eso se habla también de las consecuencias que tiene la tentación, ¿sí? Ahí nos dice, ¿cierto?, que la tentación nos lleva al pecado y, como sabemos, ¿cierto?, el pecado sin Cristo nos lleva a la muerte. Esa es la consecuencia final y eso es lo que leemos ahí del versículo 12 al 15, ¿ya? Entonces, ese marco lo tenemos, ¿cierto? De primero estar hablando ahí de la adversidad, cómo respondemos a la adversidad. Ahora habla de la tentación, ¿ya? Y ese es el marco que tenemos para hoy día entrar a Santiago, el capítulo 1, del versículo 16 al 27, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a estar revisando, esta sección, ¿ya? En torno al tema de la serie, que es sobre la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que Santiago enfatiza que una iglesia sabia, ¿ya?, es aquella que vive poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿ya? Y nos puede parecer algo muy evidente, pero acá nos muestra Santiago, ¿cierto?, qué significa esto. Entonces vamos a tener tres secciones. La primera tiene por título La bendición de Dios, ya que es lo que vamos a revisar del versículo 16 al 18. La segunda es Toda buena obra, que vamos a revisar de los versículos 19 al 24. Y la tercera es Servir a los demás, del 25 al 27. ¿Ya? Esas son las tres secciones que vamos a estar revisando. Y antes de que me olvide, ¿cierto? La idea o el título que tenemos de este sermón es Hacedores de la palabra, ¿ya? Porque en algunas versiones, justamente aquí habla del concepto de hacedores de la palabra, ¿ya? Así que vamos a revisar también eso. Entonces, en el versículo 16, ya Santiago comienza dirigiéndose a sus hermanos, ¿no? Leemos, dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Así comienza esta sección, ¿no? Donde vemos que a pesar de que le escribe a personas que quizás no conoce directamente, ¿ya?, les demuestra un cariño, un afecto al ser hermano en Cristo, ¿sí? Porque le dice mis queridos hermanos. Y además les entrega una orden, ¿cierto? Que es que no se engañen, ¿no? Eh, y no engañarse, lo pensaba hoy día, por ejemplo, en las influencias del mundo en nuestras vidas, ¿no? O pensar a veces a quiénes escuchamos, qué es lo que estamos buscando o qué cosas quizás nos queda ahí de información, tanto de la vida en general como del Evangelio, que a veces nos hacen que nos desviemos un poco de lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces ahí también nos desafía ya desde eso, de poder decir que no nos engañemos de lo que esté alejado de la Biblia, ¿no? Y luego sigue en el versículo 17 y dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Y ahí yo tuve que buscar qué significaba dádiva, porque no sabía exactamente qué significaba. Y sabía, o lo que apareció fue que es cuando recibimos algo gratuito, ¿ya? No es que hayamos hecho algo, sino que recibimos algo gratis, como una oración, una ofrenda, ¿cierto? Y en este caso lo que nos dice es que eso que recibimos también viene de Dios, ¿ya? Y lo que también nos muestra acá, dice que Dios no cambia, ¿no?
Por lo tanto, el Dios que tenía Adán y Eva, o el de Abraham, es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros, ¿no? Y me hacía pensar, a veces quizás, cómo nosotros recibimos hoy, ¿no? Las bendiciones que nos entrega Dios, ¿ya? Yo sé que hay hermanos que siempre son muy agradecidos de lo que Dios les ha entregado en su vida, y a veces a mí me pasa también que hay cosas que me olvido de agradecer, ¿no? Em, y Él nos anima también a ver eso, Santiago en este caso, ¿ya? Y luego sigue en el versículo 18 que nos dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación, ¿ya? Y ahí yo me acordaba de lo que uno lee en Génesis 1, que si uno se acuerda, ¿cierto?, de todos los días y todas las cosas que crea Dios, Dios siempre las evalúa, ¿no? Y vemos que harto que se repite, ¿cierto? Es que dice que consideró que esto era bueno, ¿ya? Entonces, cuando es en este caso, ¿cierto?, que nos hizo nacer como fruto de la creación, dice que en realidad Dios nos creó buenos, ¿no? Os creó para el bien, ¿ya? Y cuando habla de esta idea de nacer mediante la palabra de verdad, hoy sabemos, ¿cierto?, que se refiere al Evangelio, a creer en Cristo, porque sin Cristo, ¿cierto?, no tenemos esperanza alguna. Entonces, em, acá yo revisando, ¿cierto?, y preparando este tiempo, está también un pasaje de Jeremías que habla algo similar, que habla de en quienes ponen una la confianza, ¿ya? Que es algo que también veíamos la semana pasada con el pastor Gabriel. Entonces, en Jeremías 17, por si alguien ahí lo quiere buscar también, yo lo voy a leer acá, dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos, ¿no? Y cuando leía esto y pensaba en esto de ser fruto de la creación, ¿no? Em, Pensaba que hay veces, o nos pasa también, que cuando estamos en problemas a veces necesitamos ayuda y buscamos ayuda en otras personas, primero, ¿no? Y a veces cuando ya vemos que no encontramos solución, a veces vamos a Dios. Eh, si a usted no le pasa eso, puede ser también que primero vaya a Dios. Em, pero acá es cierto lo que nos muestra es que bendito es quien confía primero en el Señor, ¿no? Y qué maravilloso eso, porque sabemos primero que somos creados por Él, ¿no? Y que es el Dios del universo, que no cambia, que conoce todo, ¿no? Y que además nos da bendición. Entonces, eh, es maravilloso tener esa posibilidad de recordar eso, ¿no? Y como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Incluso en momentos de dificultad, deberíamos siempre ir a Dios, ¿no? Porque igual pensaba que a veces la experiencia, ¿cierto?, nos muestra de que a veces no podemos confiar en todos los hombres o en todas las personas. Porque hay personas que uno no sabe, quizás tiene una mala intención o pueden engañarlo, quizás cuando uno está en desesperación, eh, o se aprovecha de esa situación para sacar su provecho personal, ¿no? En cambio, Dios, que es bueno por naturaleza, solo nos dice bendición, cuidado, pero siempre tenemos que considerar que sus tiempos son distintos, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos en dificultad, queremos como una respuesta inmediata, pero Dios nos dice paciencia, todo a su tiempo, ya va a venir la respuesta, pero en ese tiempo, ¿cierto? Eh, Debemos recordar eso, de que el Señor, ¿cierto? Es un Dios de bendición y que Él nos entrega todo lo que tenemos, básicamente, ¿no? Así que recordar eso primero, que ante todo debemos recurrir a Dios, ¿ya? Entonces la primera parte es eso, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios nos lleva a la segunda parte, que es para toda buena obra, ya que lo que vamos a ver del versículo 19 al 24. Entonces ahí continúa Santiago en el versículo 19 y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar,
pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere, ¿no? Y leo eso y pienso en cuántas veces quizás, bueno, a mí me pasa más rápido que uno a veces enojado deja la embarrada, ¿no? Eh, porque se altera mucho, o dependiendo del enojo, ¿cierto? Es súper complejo a veces manejar eso y uno como que tiende solamente como a hablar. Uno piensa lo que está diciendo cuando está enojado. Y pensaba también, por ejemplo, que a veces nos encontramos por las redes sociales o en la televisión, ¿cierto? Como el día de furia de algún famoso, alguien conocido. Y es como que también pasan, ¿cierto?, esos momentos de enojo y que explotan. Y aquí que nos dice Dios, nos dice que debemos estar listos para escuchar primero y no para hablar primero, ni para enojarnos, ¿no? Y eso nos desafía de inmediato a pensar, eh, ¿somos mejores nosotros escuchando la palabra o hablando quizá? Porque igual es un desafío a veces escuchar también. Necesitamos estar atentos, en silencio, concentrados. Y hay veces que quizás como nuestro pensamiento no nos deja escuchar de inmediato, ¿no? Y aquí nos anima primero a hacer eso, a pausarnos para escuchar y después, ¿cierto?, poder hablar. Y obviamente siempre evitar el enojo. ¿Qué nos pasa? Porque somos humanos y sabemos que nos hemos equivocado, ¿no? Incluso en la Biblia leemos que hay personas, ¿cierto?, que han manifestado su enojo contra Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y no entienden por lo que guía, ¿no? Así también entonces habla aquí Santiago sobre eso. Luego en el versículo 21 él sigue, dice, por esto, ¿cierto?, refiriéndose a la tarea primero de escuchar, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada a ustedes, la cual tiene poder para salvarles, ¿no? Y ahí nos recuerda justamente también esta idea de fruto, ¿no? Que aquí habla de que la palabra es sembrada en uno. Y cuando uno está, ¿cierto?, sembrado y uno está ahí, una planta está bien sembrada, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo con la palabra. Si la palabra está en un lugar que da fruto, se va a extender, ¿no? Si no, si nos tiene ahí un poco a veces quizás más incierto, nos puede llevar a otros caminos, ¿no? Por eso habla aquí de idea de despojarnos, ¿no? De quitarnos aquello que el mal abunda, ¿no? Y el mal abunda no solamente en acciones, sino que incluso cuando pensamos ya en algo, ya está ahí, ¿no? Eh, ¿Y cómo somos entonces nosotros en nuestra vida? ¿Somos humildes para recibir palabras o para ser reprendidos, por ejemplo? O a veces quizás nos acomodamos o acomodamos estas a nuestras ideas, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros siempre tiene un área, quizá, donde todavía Dios nos desafía y todavía estamos nosotros un poco en resistencia, ¿no? Quizá a veces nos pasa que desconfiamos o que queremos controlar algo nosotros y no le damos todo al Señor, ¿no? A veces, por ejemplo, nos pasa quizás con el dinero, por ejemplo. Como que estamos ahí en duda si es que va a alcanzar o no, si estamos ahí para eso, o en decisiones si actuamos bien o no actuamos bien. Entonces el Señor nos lleva a eso, a primero volver a la palabra. Y aquí también, ¿cierto? Algo súper importante, ¿no? Que dice que la palabra tiene el poder para salvarnos, porque a través de la palabra, ¿cierto? Del Evangelio podemos eh, confiar en Dios y ser salvos. Y eso es maravilloso, porque recordemos, ¿cierto?, de que finalmente Dios nos escogió a nosotros para creer en Él. Y Él nos capacita y nos ayuda en esta tarea, ¿ya? Y sigue esta idea entonces después en el versículo 22, dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es, ¿no? Acá Santiago es súper directo para decirnos, ¿no? Solamente si nos quedamos con escuchar, nos engañamos porque al final decimos que creemos en algo, pero no demostramos al mundo o no demostramos a los demás que creemos en eso, ¿no? Eh, y es súper desafiante porque lo que declaramos, ¿cierto? Lo que decimos, después la gente nos los cobra, ¿no? La gente dice, oiga, usted es cristiano y después no se comporta así como la gente esperaría quizás que se comporte un cristiano, ¿no?
Y ahí también él hace esta comparación como alguien que va al espejo, se mira, ¿cierto? Y después se olvida cómo era esa persona. Y yo digo, pasa, porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me pasa a mí que yo saco el celular para ver la hora y me olvido que hora salía, así como, y tengo que volver a hacerlo. Entonces, es fácil olvidarnos a veces de eso, y el mundo igual nos cobra eso, ¿no? Nos cobra lo que decimos y lo que no decimos. Hay gente, por ejemplo, que siempre se acuerda de algo que tú le dijiste. Y puede que uno nunca se acuerde qué le dijo, pero para esa persona puede haber sido súper importante y lo recuerda así y es fiel a eso. O puede ser que alguien se acuerde de algo malo que uno dijo y uno tiene que siempre decir como, ya, perdón, la embarré y todo. Porque nos pasa que estamos ahí, ¿no? Y algo similar también a esta idea aparece en el Evangelio de Mateo, ¿ya? Dice en el capítulo 7, versículo 24, dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Aquí entonces Jesús, en el caso de Mateo, también nos muestra esa importancia de que tenemos que poner en práctica lo que decimos, ¿no? Porque así deberíamos demostrar nuestras vidas coherentes, ¿no? Y eso nos desafía a pensar sobre qué cimentamos nuestra vida, ¿no? ¿Estamos viviendo la palabra solamente? ¿O la estamos solo escuchando? O quizás la escuchamos y se nos olvida también. Em, entonces yo, por ejemplo, me acordaba de algo que pasa siempre con los niños, o siempre la imagen, ¿no? De que me acuerdo mi mamá siempre a veces me decía que a uno le entraba por una oreja y le salía por la otra. O sea, como que pasó la información, pero al final no entró en uno, no se acuerda de eso que pasa, ¿no? Y a veces quizás nos pasa en algún momento, en alguna prédica o en alguna instancia que escuchamos algo y pasó y nos olvidamos después de que habló ahí alguien o qué consejos nos tiene, ¿ya? Entonces, por eso esta segunda parte habla de toda buena obra, porque el Evangelio nos debe mover a hacer algo, ¿ya? Y la tercera sección, que está justamente vinculada, es servir a los demás, ¿ya? Que va en los últimos versículos del 25 al 29. Dice así, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo, ¿ya? Entonces aquí marca, ¿cierto?, Santiago una diferencia. Al principio hablaba de la gente que no pone en práctica, ¿no?, lo que veíamos el de 22, ¿no? Aquellos que solamente escuchaban la palabra pero no la ponían en práctica. Y aquí entonces dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿cierto?, en el Evangelio, y persevera en ello y hace, ¿cierto?, y pone en práctica esto, recibirá bendición al practicar, ¿no? Entonces ahí se enfatiza esa diferencia, ¿ya? Y es muy interesante siempre recordar de que finalmente cuando hacemos lo bueno es porque Cristo nos mueve a eso, ¿no? No es porque nosotros queramos siempre hacer lo bueno. Eh, entonces vivimos siempre en esta tensión. Y el hacer lo bueno en general, para nosotros, ¿cierto?, implica servir a los demás y vivir, o tener esta libertad para vivir, ¿no? Ahí me acuerdo, en el retiro hablábamos de Gálatas y de la libertad para servir, ¿no?, a los demás. Entonces aquí habla, ¿cierto?, de que Dios nos da bendición al practicar las cosas que dice el Evangelio, y nosotros en realidad no hacemos nada porque Dios nos eligió para creer en Él y nos da fe para vivir esta vida, ¿cierto? Y ponemos en prácticas porque en consecuencia de creer, ¿no? Nada más. Entonces, es a veces impresionante pensar que incluso para pedir fe tenemos que orar, ¿no? Para orar más incluso. Entonces siempre tenemos ahí la respuesta en dependencia de Dios, ¿no? Y por eso ya finaliza esta sección del 26
27, que habla de si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo, ¿no? Entonces acá, en estos últimos versículos del capítulo 1, Santiago nos confronta a vivir vidas que sean coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y primero nos desafía a ser prudentes, ¿no? Con lo que decimos, ¿no? Hay veces que nos pasa, o a mí a veces me pasa, que uno habla de más, ¿no? ¿Le ha pasado que usted como que habla de más, dice algo que no tenía que decir? Entonces, aquí habla un poco de eso, ¿no? Ponerle freno a su lengua. Y claro, porque después nosotros, imagínense, le decimos algo a un vecino, a un amigo, y después decimos algo extra, ¿cierto? O algo que no deberíamos haber dicho, y ellos nos reprenden, pues nos dicen, ¿usted cómo dice eso si usted es cristiano? ¿No? Y entonces, claro, lo que dice acá, pues su religión no sirve para nada, porque perdimos la credibilidad de la gente, porque no somos capaces de ser prudentes, así como de pensar un poco más, de tengo que decir, no tengo que decir. Y luego habla de esta idea de la religión pura y sin mancha delante de ellos, ya transparente, porque sabemos de que Dios nos conoce mucho. Incluso lo que no decimos lo sabe Él. Y ahí habla, ¿cierto?, de una idea que ya veíamos o conocemos del Antiguo Testamento, que es habla de atender a los huérfanos, a las viudas también en sus aflicciones, y en el Antiguo Testamento también habla de los extranjeros, ¿no? Que en ese contexto hablamos de las personas que son más vulnerables, ¿no? En ese momento de cuidado. Y estamos pensando en un Dios que es preocupado por los demás y habla de este cuidado también. Y habla también de esta idea de conservarse limpio a la corrupción del mundo. Y eso nos hace volver antes, ¿no? A si en realidad nosotros estamos solamente pensando en la Biblia, o si estamos escuchando algo mal, estamos sumando alguna idea, quizás que no está acá, pero que la añadimos o no hace sentido, ¿no? Entonces ahí también nos desafía a que si bien nos mueva la acción, también tenemos que ser responsables de lo que decimos. Y pensar en un dicho que dice, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, ¿no? Y eso también nos dice acá al hablar de esta religión pura, ¿no? Y de que tenga sentido también para los demás. Entonces, para ir concluyendo este sermón, algo que nos va a pasar mucho con Santiago es que Santiago como que nos da píldoras, ¿no? Nos da como que cada versículo parece que fuera a ser, podríamos hacer una enseñanza completa de eso. Y siempre pensando en la vida práctica. Santiago nos anima a vivir vidas que sean coherentes, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del principio, ¿cierto? De los cursos, los talleres que tomamos, si esos cursos o talleres no los ponemos en práctica después, se nos olvida y pasa, ¿no? Y así también pasa con la fe, ¿no? Si no nos ponemos a estudiar la palabra, a ahondar en la palabra, a ponerle más atención, ¿cierto? Claramente no la vamos a practicar y se nos olvida. No vamos a poder vivir una vida si no sabemos qué nos dice Dios, qué nos pide Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces, para llegar a la práctica, ¿no?, el Evangelio, debemos conocerla, estudiarla, ¿no? Y en consecuencia, o por consecuencia de eso, nosotros vamos a vivir vidas agradables a Dios. Porque sabemos lo que dice y sabemos cómo deberíamos actuar, por ejemplo, y estamos tan llenos de eso que lo único que nos queda es difundirlo. Lo único que nos queda es hacer cosas que nos muevan a vivir el Evangelio, ¿no? Entonces así, si vamos uniendo estas tres partes que veíamos, nuestra vida entonces recibimos la bendición de Dios, ya desde que somos escogidos para Él, y Él nos lleva, ¿cierto?, a vivir vidas para toda buena obra, para que nosotros podamos ser esa extensión, ¿cierto?, en el mundo de lo que es Él. Y nos capacita para eso. ¿Para qué? Para poder así servir a los demás, ¿no? Porque sabemos por Jesús, ¿cierto?, que el mandamiento es amar a Dios y amar a los prójimos. Y el prójimo, ¿cierto?, lo hacemos en la práctica, ¿ya? Por eso incluso nosotros hablamos y venimos a la iglesia, porque sabemos de que el cuerpo es importante, de que tenemos que estar ahí en comunidad. Así entonces, en nuestra vida
o nuestra vida solamente van a ser prácticas del Evangelio como una consecuencia de nuestra fe, ¿no? Y así, cuando tenemos esta fe, ¿cierto?, sólida, somos como las imágenes que veíamos, ¿cierto? Como esa casa construida sobre la roca que, a pesar de dificultad, de la adversidad, de los problemas, se mantiene y firme, ¿no? O también como veíamos, ¿cierto? Como ese árbol plantado junto al agua, que está ahí tan eh, extendido las raíces, tan firme, que sale frutos. Y lo único que aflora son frutos, porque siempre está allí permeando la vida, ¿no? Y producto del Evangelio, producto de que está ahí firme en Dios. Entonces, finalicemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole de su guía, de su ayuda para poner en práctica esto, ¿no? Recordando que tenemos que estudiar la palabra, de que tenemos que seguir profundizando en esto, de que solamente a veces a través de lo que hacemos, otras personas también puedan conocer también a Cristo. Así que oremos juntos para finalizar este sermón. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tener la posibilidad de estudiar esta carta de Santiago. Te damos gracias porque, como vemos acá, todo lo que tenemos, incluso estar aquí hoy sentados, es producto de la bendición, de tu dádiva, Señor, de tu regalo que nos da, Señor, inmerecido, porque no hemos hecho nada, sino que solo porque tú eres un Dios bueno, amoroso, nos trae aquí, Señor. Te damos gracias porque, como vemos acá, tú nos desafías y nos ayudas a poner en práctica tu palabra, a poder servir a los demás, Señor, a que recordar que no solamente debe ser algo de que haremos, Señor, que digamos, sino que también nuestras vidas tienen que reflejarte, Señor. Ayúdanos porque a veces es difícil, porque escuchamos tantas veces otras voces del mundo o a nosotros mismos, Señor, que nos olvidamos de tu palabra, que nos olvidamos de tu mensaje, Señor, para nuestra vida. Y tú siempre estás allí, la pones eh, en la Biblia, Señor, a través de otras personas, de hermanos, de canciones, Señor, podemos escuchar tu mensaje. Así que ayúdanos, Padre, a primero buscarte a ti, buscar tu palabra, Señor, para que estemos tan llenos de tu evangelio que nos permita, Señor, eh, extender a otros, vivir vidas prácticas, servir a los demás, Señor, con lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre, esta semana en especial a poder recordar de esto, a poder ser intencionados, Señor, en nuestro hacer, a que vivamos estas vidas coherentes que tú quieres, Señor. Eh, y gracias a Dios, Señor, gracias a ti, a tu poder, al Espíritu Santo, que nos das conciencia de a veces quizás lo que no hacemos o lo que hicimos mal, Señor. Te pedimos de que nos ayudes, Señor, porque sabemos de que naturalmente no nos va a pasar, no nos vamos a querer quizás hacer, pero solo por ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor, un Dios misericordioso. Solo por ti podemos, Señor, hacer otras cosas que ayuden a los demás, Señor, y que demuestren nuestro amor al prójimo, Señor. Te damos gracias y te pedimos de tu guía, tu sabiduría y tu motivación, Señor, para esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.